Gracias, chicos. Así es, nosotros continuamos aquí, estamos en el balcón de la Municipalidad de Lima y estamos recibiendo a nuestro primer invitado esta tarde, que es el ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate, quien nos acompaña. Fernando está aquí con nosotros. Feliz 28, felices fiestas patrias, felices ministro. Fiestas, gracias, ministro Maurate. Gracias, Mávila, gracias, Fernando. También aprovecho para saludar a todos los peruanos y desearles unas lindas fiestas patrias junto con todas sus familias. Bueno, hablemos de lo que compete a su sector. La presidenta anunció una evaluación de la remuneración mínima vital que podría concretarse en el tercer trimestre de este año. Ha convocado al Consejo de Trabajo, pero ya hemos escuchado voces contrarias a ese incremento, tomando en cuenta el alto nivel de informalidad en nuestro país y el enanismo empresarial que reina en el Perú. Sí. ¿Cuál es la postura del gobierno frente a este incremento? Sí, en principio lo que la presidenta ha señalado de que si estamos en una recuperación económica, en realidad la recuperación económica también tienen que sentir los trabajadores. Entonces, dentro de esa ha anunciado la convocatoria al Consejo Nacional de Trabajo a fin de que los empleadores y los trabajadores puedan consensuar el incremento, es el monto del incremento. De manera que ahora nosotros ya convocamos a la sesión de Consejo Nacional de Trabajo, que va a ser en la segunda semana de agosto. Los trabajadores y los empleadores se van a juntar y van a dejar luego a una comisión, porque dentro del procedimiento que hay en el Consejo Nacional de Trabajo existe una comisión que ve remuneración mínima vital. Esta comisión se encargará ya de ver la parte técnica y luego el informe se eleva al Pleno del Consejo y el Pleno del Consejo, si es que hay acuerdo entre trabajadores y empleadores, decide el incremento. Si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Si no hay un acuerdo, ya normalmente dejan en potestad del gobierno el incremento. ¿Y va a haber incremento de todas maneras entonces? Bueno, la presidenta ha dicho que este debe efectivizarse el último trimestre de este año. De manera que esperemos entonces primero el consenso entre trabajadores y empleadores. Yo quisiera esperar primero esa posibilidad de que haya un acuerdo, porque de hecho que en estos momentos, y van a salir seguramente los representantes de los trabajadores diciendo de que el incremento tiene que ser de un monto alto y que tiene que ser urgente, tiene que ser rápido, y seguramente también saldrán los representantes de los empleadores que dirán que no es el momento para incrementar remuneración mínima vital, también saldrán los opinólogos a explicar por qué sí o por qué no, pero lo que yo quisiera es que, más allá de los opinólogos, yo quisiera que los directamente involucrados, que son los trabajadores y los empleadores, se pongan de acuerdo, porque hay que entender que el incremento del sueldo mínimo vital no es fondo público. No es fondo público, es recurso del sector productivo. Entonces, por eso es importante que el sector productivo tenga lo que no queda claro, si me permite, es que cuando usted dice, si no hay consenso entre empleadores y trabajadores, quedará ya a la decisión del gobierno. Exacto. ¿El gobierno no va a ser un intermediario para alcanzar ese consenso? Sí, ¿O el gobierno tiene un plan B en caso de que no haya acuerdo, ya tiene una tabla establecida que dice se aplica tal incremento en la remuneración mínima vital? Mire, ahí en la comisión van a salir seguramente una propuesta de los trabajadores y también una propuesta de los empleadores. Por la experiencia, es diferente a lo que normalmente dicen en televisión. O sea, los trabajadores normalmente en televisión reclaman un incremento alto, pero cuando ya están en el consejo, en la parte técnica, siempre ellos dan una propuesta más real, más viable, y los empleadores también. Son 4 gremios las más importantes de los que participan. ¿Confía usted en el consenso? Sí, yo confío y haré todo mi esfuerzo para que este incremento salga del consenso. Los trataré de acercar lo más que se pueda y ojalá que lo logremos. Yo quisiera confiar y pensar de que va a haber un acuerdo, un consenso, y de manera que ese será entonces el monto de que se va a incrementar. ¿Tiene el gobierno una idea de en cuánto debería incrementarse la remuneración mínima vital al margen del Consejo de Trabajo? Y si lo tuviera tampoco lo podría decir, porque yo prefiero que los empleadores y los trabajadores conversen y se pongan de acuerdo ellos en el monto del incremento. Ministro, hablando en general sobre el discurso de 5 horas, está integrado por 17 ejes. Es así como se ha estructurado el discurso, que corresponde a 17 ministerios, que es lo que tendríamos si se concreta el anuncio hecho por la señora presidenta, que ya no habrá 18 ministerios, más la PCM, sino solo 17, puesto que se va a crear uno, el Ministerio de la Infraestructura, es lo que ha anunciado ella, y que va a asumir partes de 2 pares de ministerios. Sí. Explíquenos, por favor, cuáles serían estas 2 pares de ministerios. El anuncio de la presidenta es que se va a crear un ministerio, que es el Ministerio de la Infraestructura,
Y el otro anuncio es que dos pares de ministerios se van a fusionar, es decir, vamos a pasar de tener 18 ministerios, más 19 sería con PCM, vamos a pasar a tener 17 sectores, ¿no? Ahora, el anuncio que hizo la presidenta es la creación del Ministerio de la Infraestructura. Ahora, ¿qué significa la creación del Ministerio de la Infraestructura? Significa básicamente que toda la parte de construcción, de infraestructura, va a manejar este ministerio. ¿Para qué? Para que los sectores se queden libres de esta responsabilidad, porque imagínese usted, tiene usted el ministro de Salud, que aparte que tiene que ver la política de salud, es decir, la vacuna, la atención médica, tiene que ver la construcción. De hospitales. Entonces, no es su especialidad la construcción. En educación pasa algo igual similar. pasa lo mismo, el ministro de Educación tiene que estar mirando por el nivel académico, por la currícula, por lo que se enseña, para hacer la educación más viable al empleo, versus las competencias transversales, dedicarse a eso y no estar pensando en la construcción de los colegios. Entonces, igual en todos los sectores donde hay obras. Entonces, todo eso va a pasar a un ministerio, de manera que con eso lo que vamos a hacer es especializar la administración pública. Y el mismo criterio es también en esta fusión de ministerios. Hay ministerios que tienen duplicidad, hay ministerios que hacen lo mismo y a veces... Por ejemplo, ¿cuáles? Hay ministerios, pasa que ese anuncio de la fusión sí lo va a hacer la presidenta, o sea, todavía nosotros no estamos autorizados a decir qué ministerios se van a fusionar, porque hay que cuidar también los sectores, porque finalmente podrían pensar que va a haber despidos, podrían pensar que al especular respecto al eliminar un ministerio, de repente pueden pensar que va a haber despidos generalizados. Felizmente la presidenta también ha anunciado... Usted ha dicho es eliminar la duplicidad de funciones. Sí, eso sí. O sea, hacerlo más eficiente, eliminar duplicidad de funciones y que los ministerios fusionados puedan trabajar con más eficiencia y tener más logros a favor de la comunidad. Muchas gracias, ministro, por haber acudido a nuestro balcón improvisado como sede de RPP después de haber venido del Congreso y de escuchado a las 5 horas del discurso de la presidenta. Felices fiestas patrias para usted y para su familia. Y ya conversaremos. Muchas gracias también a ustedes y felices fiestas patrias para ustedes también. Muchas gracias, muy amable. Regresamos, Mávila, a la sede de RPP, donde están Valeria Fuertes y Diego